5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Hay preguntas que atraviesan generaciones de físicos. ¿De qué está hecho realmente el universo? ¿Existe una teoría capaz de describirlo todo? Como saben, la mecánica cuántica explica con precisión asombrosa el mundo microscópico y la relatividad general describe la gravedad y la arquitectura del espacio-tiempo, pero unir ambas en un mismo marco sigue siendo uno de los grandes desafíos de la ciencia. La teoría de cuerdas es una de las candidatas más ambiciosas para lograrlo. Un formalismo matemático potente que propone que, en su nivel más fundamental, las partículas no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes. El problema es que durante años esta teoría parecía incapaz de reproducir una característica esencial de nuestro universo, su expansión acelerada. Esa aceleración, atribuida a la energía oscura, define el tipo de universo en el que vivimos, y construir un modelo que la incluya de forma rigurosa dentro de la teoría de cuerdas ha sido extremadamente difícil. Ahora, un nuevo trabajo abre una vía inesperada. Muestra que es posible obtener una energía oscura positiva que además evoluciona con el tiempo, algo que empieza a encajar con los datos cosmológicos más recientes. ¿Qué significa realmente este avance? ¿Estamos más cerca de una descripción unificada del universo? Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. La física lleva más de un siglo intentando responder a una pregunta ambiciosa. ¿Podemos describir el universo con una única teoría que unifique lo muy pequeño y lo muy grande? Por un lado, la mecánica cuántica explica el mundo de las partículas. Por otro, la relatividad general de Einstein describe la gravedad y la estructura del cosmos. Pero cuando intentamos que ambas encajen, surgen tensiones profundas. La teoría de cuerdas nació precisamente como un intento de resolver ese conflicto. Propone que las partículas no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes y que el universo podría tener dimensiones extra que no vemos a simple vista. Es una construcción matemática poderosa, capaz de integrar la gravedad en el marco cuántico. Sin embargo, tenía un problema importante. Las versiones más sólidas de la teoría describían universos distintos al nuestro. Desde finales de los años 90 sabemos que el universo no solo se expande, sino que lo hace cada vez más rápido, de forma acelerada. Esa aceleración se atribuye a la energía oscura, una forma de energía con densidad positiva que domina el cosmos actual. En términos geométricos, un universo así se parece a lo que los físicos llaman un espacio de De Sitter. Y durante mucho tiempo ese tipo de espacios parecía muy difícil, cuando no imposible, de obtener de forma rigurosa dentro de la teoría de cuerdas. Pero ahora un nuevo trabajo consigue algo que hasta hace poco parecía fuera de alcance: construir de manera explícita un espacio de De Sitter a partir de los ingredientes propios de la teoría de cuerdas. No es todavía un modelo exacto de nuestro universo, pero demuestra que esa puerta no está cerrada. Y eso además cambia el panorama de un debate que lleva décadas abierto. Así que para entender qué significa este avance y hasta qué punto acerca la teoría de cuerdas a la realidad que observamos, nos acompaña Miguel Montero, que es investigador en el Instituto de Física Teórica, un centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC, y el coautor de este interesante trabajo. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a Principio de Incertidumbre. Hola, muchas gracias. Hombre, la verdad es que es un tema fascinante, pero hay que reconocer que es un poco complejito. Entonces, un poco para la audiencia, si te parece, vamos a ir desmenuzando lo que hemos comentado un poco. Recuérdanos un poquito la teoría de cuerdas, de qué va y cuál es su ambicioso programa. Pues la verdad es que lo has explicado tú muy bien, así rápidamente, qué es la teoría de cuerdas. Los dos grandes pilares de la física del siglo XX son, por un lado, la mecánica cuántica, que es un formalismo que se trata de explicar cosas muy pequeñas, ¿vale? A escalas muy pequeñas, por ejemplo, la física atómica, se explica mediante la física cuántica, y también a escalas más pequeñas. Y es el formalismo más exitoso que hemos tenido en la historia de la humanidad. Es capaz de hacer predicciones, por ejemplo, hay ciertos números de momento magnético del electrón, por ejemplo, que está predicho con 7 decimales y está verificado experimentalmente, y es absolutamente maravilloso. Pero tiene un problema, que es que
con lo que entendemos hoy de mecánica cuántica, lo que está verificado experimentalmente, no podemos, no incluye, la descripción más sencilla no incluye la fuerza de la gravedad, ¿vale? La fuerza de la gravedad, pues por un lado parece la fuerza más fácil de entender, ¿no? Todo el que se haya caído de bruces al suelo entiende perfectamente lo que es la fuerza de la gravedad. Totalmente. Pero si uno lo piensa, realmente la gravedad es la fuerza más débil que hay, porque fíjate, cuando tú, por ejemplo, pegas un salto con la fuerza de tus músculos, es fuerza electromagnética, eres capaz de vencer a todo un planeta, ¿vale? Entonces es una fuerza muy débil, eso hace que sea muy difícil. La entendemos bien pues cuando hablamos de la fuerza de gravedad entre objetos muy grandes, entre planetas, entre el Sol, etcétera. Pero no tenemos evidencia experimental directa de qué ocurre en situaciones en las que tenemos al mismo tiempo distancias muy pequeñas, energías muy altas, y nos preguntamos qué ocurre con la gravedad. Entonces, en ese régimen habría que mezclar gravedad y mecánica cuántica, que es lo que se llama una teoría cuántica de la gravedad. Como la gravedad es tan débil, no tenemos experimentos directos que nos permitan medir esto, pero lo que sí tenemos son modelos matemáticos consistentes, matemáticamente consistentes, de lo que podría ser una teoría de gravedad cuántica. Y la teoría de cuerdas es precisamente ese modelo. La teoría de cuerdas es un marco teórico que unifica, digamos, a la vez gravedad con mecánica cuántica. Como has dicho tú, en teoría de cuerdas las partículas no son puntos, sino que son pequeños objetos extensos. Y claro, esto es una pregunta, esto no fue un señor que se levantó por la mañana un día y dijo, pues voy a ver si las partículas a ver si no son funciona así. puntos. Te iba a preguntar, ¿cómo surge esa idea de cuerdas? Es una cosa muy curiosa porque en cierto sentido surge de chiripa. Esto no es un señor que se levantó por la mañana un día y dijo, voy a ver si convierto las partículas que son puntos, los convierto en cuerdas y a ver si se explica la gravedad. No. La teoría de cuerdas empezó como un intento de entender otra fuerza, que es lo que se llama la fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza que mantiene, por ejemplo, los núcleos atómicos, las partículas de los núcleos atómicos, las mantiene sujetas, digamos, hasta que no exploten. Y entonces, en experimentos, en esa fuerza sí que se había visto que las partículas se comportaban en cierto sentido como si estuviesen unidas por cuerdas, ¿vale? Es como si la fuerza entre ellas era como, que se medía experimentalmente, había indicios de que era como una especie de muelle. Tienes dos partículas unidas como por una cuerda o muelle y cuanto más separas las partículas, pues mayor es la fuerza. Es como lo característico de una cuerda o un muelle. Entonces la gente empezó a estudiar teoría de cuerdas para intentar explicar intentar explicar las interacciones fuertes. Y como hacemos los físicos, siempre un físico lo que hace es, nunca intenta ir de primeras al problema de verdad que quiere resolver, porque es muy complicado, sino que hace una versión simple. Y ocurrió que al estudiar una versión simple de la teoría de cuerdas, al estudiar sus propiedades, bueno, pues la gente se dio cuenta de que, bueno, si tengo una cuerda, pues la cuerda puede hacer pequeños circulitos que se propagan por ahí, por el espacio, que si los ves desde muy lejos son como partículas, y resulta que una de las partículas que salía de estudiar esta cuerda simplificada, pues era un gravitón, la partícula de la gravedad. Y esto fue una cosa que fue un descubrimiento totalmente sorprendente, pero claro, a partir de ahí la gente dijo, pues mira, a lo mejor esto de las cuerdas me sirve no tanto para entender la fuerza nuclear fuerte, sino la fuerza de gravedad. Y a partir de ahí, pues hay 50 años de historia de desarrollo de esa teoría, pues hasta el día de hoy. ¿Es algo que realmente tiene un significado físico? Es más bien, es que hablabas antes, me parece muy interesante que has hablado de la cuántica como un formalismo. Son cosas como que son muy difíciles de entender, pero que podemos describir muy bien con un aparato matemático complejo. Esto de teoría de cuerdas es ir un poco más allá. Es como, voy a un grado de abstracción todavía mayor para intentar unificar dos cosas que de otra forma serían un poco antagónicas. Pero, ¿esto realmente existe en la naturaleza o es una construcción un poco que os hacéis vosotros y que de momento va intentando encajar las cosas que observamos? Bueno, pues la respuesta a eso es que no lo sabemos. La teoría de cuerdas es como cualquier otra teoría física, es una propuesta. Si la teoría de cuerdas es correcta, ¿vale? Si es de verdad la teoría que describe nuestro universo, 100% que somos cuerdecitas pequeñas u otros objetos de los que aparecen en teoría de cuerdas, son los que nos componen a nosotros, ¿vale? Es como cualquier teoría física, es una teoría física que hoy por hoy no está demostrada experimentalmente. ¿Por qué no está demostrada? Por lo que hablábamos en parte de que la fuerza de gravedad es tan pequeña que haría falta para estudiar la teoría de cuerdas, hacer experimentos en los que no viesen la naturaleza cuántica de la gravedad. Para hacer esos experimentos necesitaríamos una tecnología que por hoy nos pilla lejísimos. Necesitaríamos aceleradores de partículas para que nos hagamos una idea. Necesitaríamos un acelerador de partículas, ¿vale? Para medio acceder a la física de cuerdas. Necesitaríamos un acelerador de partículas que fuese como el de, digamos, el CERN, el LHC, el acelerador de partículas que tiene Ginebra, tiene una energía de 1 teraelectronvoltio. Para acceder a las escalas de gravedad necesitaríamos 10 a la 15 veces eso, o sea, un 1 seguido de 15 ceros. Entonces, la teoría de cuerdas es una teoría que hoy por hoy no está verificada. Pero lo que hacemos, los trabajadores, la gente que trabajamos en teoría de cuerdas, es precisamente tratar de obtener predicciones de la teoría que se puedan observar experimentalmente a bajas energías. Como estabas diciendo tú,
En la introducción has dicho algo así como que la teoría de cuerdas, las versiones más rigurosas no describen nuestro universo. Eso no es del todo exacto. La teoría de cuerdas es única, hay una única teoría, pero tiene muchísimas soluciones diferentes. Es un poco como una ecuación. Nosotros en el colegio nos ponían la ecuación de segundo grado, ¿no? De x cuadrado, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y nos hacían aprendernos la fórmula y la ecuación esa tenía dos soluciones, ¿verdad? Las soluciones eran diferentes. Una podía ser positiva, la otra podía ser negativa. Pues en teoría de cuerdas es lo mismo, pero más complicado. Hay una única teoría, que es como decir que hay una única ecuación, pero la teoría tiene pues billones de soluciones diferentes. Y cada uno es un modelo de universo. Cada uno es un modelo de universo, exactamente. Y entonces son modelos de universo que son muy curiosos, porque podrían haber salido cada uno de su padre y de su madre, por así decirlo, como cosas completamente alienígenas, pero lo que nos salen es que todos se parecen en cierto sentido a nuestro universo, pero aún no hemos encontrado uno que sea exactamente nuestro universo. ¿Qué quiero decir con qué se parecen? Bueno, por ejemplo, en nuestro universo, pues, ¿qué partículas hay? Pues hay el fotón, que es la partícula de la luz, el electrón, bosón de Higgs. Esa clase de partículas, cualitativamente, aparecen en la gran mayoría de vacíos de cuerdas que se han estudiado. Pero la masa no es correcta, a lo mejor en vez de un electrón hay 7, se parecen cualitativamente, pero no cuantitativamente. Entonces, el trabajo de la gente de teoría de cuerdas es como buscar una aguja en un pajar. ¿Hemos encontrado la solución que describe nuestro universo? Pues todavía no. Pero es una montaña en la que pues llevamos un montón de tiempo buscando. Claro, porque esto hay que explicar aquí de alguna forma que la particularidad de nuestro universo tiene que ser así de refinado, que si el electrón fuera más grande, más pequeño, si las constantes fueran un poquito diferentes, pues igual no se habría dado el universo como lo conocemos actualmente, en el sentido de que pueda la materia formarse más allá del hidrógeno y constituir estrellas y galaxias y demás. O sea que este ajuste fino es muy importante, porque si no, no se dan las cosas tal y como las conocemos. Aunque sea parecido, requerimos que sea exactamente así, ¿no? Exactamente, e incluso todo lo que dices es muy cierto y muy importante, porque efectivamente tiene toda la pinta de que los valores de muchas constantes del universo, los detalles, por ejemplo, de la química, como estás diciendo, dependen mucho de ellos, pero más allá de eso, incluso sencillamente de que la física, el trabajo de un físico es reproducir primero las observaciones y segundo hacer predicciones. Entonces, primero hay que encontrar, si uno está haciendo teoría de cuerdas, el vacío pues que reproducen nuestras observaciones. Eso es lo primero. Vale, en ese punto estamos. ¿Y cuál era el problema? Porque es que, claro, a todo esto vosotros queréis una teoría que unifique todo, pero seguimos aprendiendo de cómo es nuestro universo, e incluso esta visión va cambiando con el tiempo. Hablábamos un poco de la expansión del universo, la expansión acelerada, y ahora incluso estamos empezando a comprender muy recientemente que esa expansión acelerada puede que no sea constante. ¿Esto en qué influye en la búsqueda de ese modelo? Claro, pues eso es muy importante, porque cuando te he dicho hace 2 minutos que cualitativamente todos los vacíos de teoría de cuerdas que vamos encontrando se parecen a nuestro universo, lo que me refiero es a que tienen más o menos el mismo tipo de partículas, el mismo número, el mismo tipo de interacciones. Pero hay una cosa que hasta hace poco, en teoría de cuerdas, nos costaba muchísimo realizar, ser capaces de construir en un vacío de cuerdas. Es decir, encontrar un vacío de cuerdas que tuviese esta propiedad. Y esa propiedad es la expansión acelerada del universo, ¿vale? Lo que se llama esa expansión acelerada es con una aceleración que es aproximadamente constante, aunque quizá no exactamente, y lo que hace que se expanda lo llamamos, es como un fluido que lo permea todo y lo llamamos la energía oscura, ¿vale? Entonces, en teoría de cuerdas, pues somos unos ases a la hora de construir vacíos. Construimos un vacío detrás de otro. Los estudiamos todos, y en todos la energía de vacío, que para que den aceleración tiene que ser positiva, pues a nosotros nos salía negativa, en un vacío, y en el siguiente, y en el siguiente. La podíamos hacer grande, la podíamos hacer pequeña, pero en todos los vacíos más controlados de teoría de cuerdas, la energía de vacío era precisamente negativa, o cero. Y entonces, eso, claro, era, desde el punto de vista de teoría de cuerdas, un problema para conectar la teoría con el universo. Porque, vale, aún no tenemos el vacío observado, pero si no nos sale ninguno, pues suena como un mal signo, ¿no? Sí, sí. Entonces, había 2 campos, digamos, de gente en teoría de cuerdas, había como 2 filosofías frente a esta problemática. Una filosofía era decir, bueno, estupendo, a lo mejor la energía de vacío, a lo mejor lo que teoría de cuerdas nos está diciendo es que no podemos hacer esta energía de vacío positiva y que sea constante, ¿vale? Había otro campo que decía, no, lo que hay que hacer es seguir buscando, y encontremos alguna solución muy complicada en la que la energía de vacío a lo mejor es positiva y constante. Y entonces, pues,
durante 20 años, por ejemplo, la gente ha estado intentando construir este tipo de soluciones. Se ha avanzado mucho, pero hoy por hoy nadie ha construido una solución que la energía de vacío sea, digamos, constante y positiva. Que sería lo que mejor describe lo que conocemos de nuestro universo hasta ahora. O sea, tenemos que encontrar algo así porque entendemos que nuestro universo es así. Claro, nuestro universo aproximadamente es así. Hace 20 años se descubrió que la energía de vacío, que el universo se expande de manera acelerada, que tiene una energía de vacío positiva. Y claro, hasta hace, digamos, 2 o 3 años, ¿vale? Esto era lo único que se había medido. Se había medido que había una aceleración. Y entonces, en teoría de cuerdas, pues como esa aceleración se había medido y lo que se había medido era un número, es decir, parecía constante, pues la gente de teoría de cuerdas estábamos intentando construir modelos de aceleración que la aceleración fuera constante, ¿vale? Hubo algunas personas, como por ejemplo un paper muy famoso de Kumrun Bhatta, Hiroshi Oguri, Lev Podienko y Georgi Sovit, que sugirieron pues que a lo mejor no era posible tener una energía de vacío positiva y constante, sino que si uno tenía una energía de vacío positiva, siempre tenía que depender del tiempo. ¿Por qué dijeron esto? Pues porque en teoría de cuerdas, aunque es muy difícil conseguir una energía de vacío positiva y constante, si uno permite que se mueva un poquito en el tiempo, que cambie en el tiempo, pues es más fácil, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Pues que hace un par de años, como habéis mencionado al principio, están los experimentos, hubo un experimento cosmológico, el experimento DESI, que está dando evidencia estadísticamente significativa. Todavía no es completamente concluyente, todavía, digamos, el resultado podría desaparecer, podría ser una anomalía estadística, a lo mejor encuentran que hay algún problema con el experimento, pero tiene pinta de que cada vez es más sólido. Este experimento ha encontrado evidencia de que la aceleración del universo no es constante. Entonces, si no es constante, es mucho más fácil de construir en teoría de cuerdas. Está de acuerdo con la conjetura que construyeron estos autores, pues esto fue en 2018, y en principio no se debe construir en teoría de cuerdas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en nuestro trabajo reciente, hemos construido un modelo concreto en teoría de cuerdas que tiene energía de vacío positiva, pero que depende del tiempo. Es decir, no es constante. Un poco como parece que nos está diciendo las observaciones de DESI. Quien quiera ahondar en esta cuestión, en este programa hemos hablado sobre DESI, tenemos un par de episodios específicos que los oyentes pueden ir para conocer un poquito más, que esto es un observatorio que hay, ¿no? Creo un telescopio en Arizona que lo que va haciendo es ver las galaxias muy remotas y les va siguiendo en el tiempo y precisamente por eso va viendo un poco cuál es la relación de unas con otras y cómo ese universo se va expandiendo de forma acelerada, aunque efectivamente en los últimos surveys se ve que quizá no es de esa forma tan constante. Lo cual, cuando hablábamos con los investigadores, decían, bueno, ¿y esto qué nos dice sobre el modelo cosmológico? Pues problemas, porque ya pensábamos que era de forma acelerada, teníamos la constante cosmológica y ahora resulta que esa constante no va a ser tan constante. Y ahora nos encontramos que a los físicos que estáis en la teoría de cuerdas, pues esto os viene bien y permite que tengáis una solución, digamos, más sencilla que de otra forma sería casi imposible de encontrar. Es curioso, ¿no? Bueno, a ver, en la comunidad de teoría de cuerdas, no te voy a decir todos porque obviamente nunca puedes hablar con unanimidad y tal, pero sí que hay una fracción importante de la comunidad que estamos bastante emocionados con esto y deseando que sea cierto, porque, claro. Bueno, si no es cierto, no es cierto. Al final la ciencia pues es lo que es y pues te intenta... Pero que viene mejor, vamos. Pero si esto es cierto, es una cosa que es maravillosa porque es digamos... como he dicho antes, hay muchas soluciones de teoría de cuerdas. Uno siempre puede decir, bueno, a lo mejor nuestro universo es como alguna solución que todavía no hemos descubierto. Y así puede ser, eso es verdad. Pero lo que parece que está sucediendo, si la señal de DESI es cierta, es que el universo se parece más a la clase de soluciones de teoría de cuerdas que hemos ido estudiando hasta ahora. Entonces, hay, por ejemplo, una cosa muy, muy interesante, que en todas estas soluciones de teoría de cuerdas, también en la que hemos construido Bruno y yo en el IFP, que es una característica muy, muy interesante y es propia de teoría de cuerdas. Como has dicho al principio, en teoría de cuerdas además hay dimensiones extra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que aparte del largo, ancho y alto del que estamos todos familiarizados, hay como otras direcciones. Es una cosa que uno no puede imaginar directamente porque estamos acostumbrados a pensar en 3 dimensiones directamente, así que la forma más fácil de imaginarlo es imaginarse que uno fuese alguna especie de bicho, una hormiga o algo así, que vive en un plano y que se encuentra con otra hormiga y dice, no, pues hay una tercera dimensión que es arriba y abajo. Y la hormiga diría, ¿qué es? Y yo siempre me muevo en un plano. Pues algo así son las dimensiones extra de teoría de cuerdas. Y lo que ocurre con esas dimensiones extra es que no las vemos porque son, una forma de decirlo es que son muy pequeñitas. ¿Esto qué quiere decir? Pues imaginémonos la hormiga que está en un plano, pero que está como metida en un sándwich. Está metida entre, por ejemplo, 2 hojas de papel muy finas. Entonces, pues claro, la hormiga no se puede mover hacia arriba de ninguna manera, no se lo pueden imaginar, pues porque hay las hojas de papel que impiden una arriba y una abajo, que impiden que se mueva.
¿Vale? Pues lo que hemos descubierto en teoría de cuerdas, entonces la separación, en esta analogía, la separación entre las hojas de papel sería lo que llamamos el tamaño de las dimensiones. Y puede ser muy pequeñito, y si es muy pequeñito no se ve, o puede ser muy grande, y si es muy grande, pues entonces sí que se vería más. Entonces una cosa que hemos visto en teoría de cuerdas, que es muy interesante, es que siempre que tenemos una solución en la que la energía oscura depende del tiempo, ¿vale? El tamaño de las dimensiones extra también. Depende del tiempo. También depende del tiempo, depende de la misma manera que la energía oscura. Es decir, si la energía oscura cambia en el tiempo, el tamaño de las dimensiones extra también va cambiando en el tiempo. Por supuesto, esto no es algo que vayamos a ver ni tú ni yo en nuestras vidas, porque la energía oscura, lo que ha medido el experimento de DESI, es una variación de un porcentaje, un pequeño por ciento en miles de millones de años, ¿vale? Y las dimensiones extra, pues si este modelo es correcto, también se moverían así. Entonces, no es algo que vayamos a ver. Pero ha habido papers, por ejemplo, que han salido pues en torno a verano del año pasado, varios papers de diversos autores que han indicado que si uno asume que estas dimensiones extra que se mueven en el tiempo tienen que ver con la materia oscura de nuestro universo, y por tanto uno permite que las propiedades de la materia oscura, hace un modelo en el que las propiedades de la materia oscura también dependen del tiempo, eso se ajusta a los resultados de DESI incluso mejor que un modelo que solo tiene energía oscura dependiente del tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que una sugerencia de estos modelos de teoría de cuerdas es que si uno tiene una energía oscura dependiendo del tiempo, la materia oscura, que podría estar relacionada con esas dimensiones extra, también depende del tiempo. Y ese tipo de comportamiento se ajusta a los datos experimentales de DESI mucho mejor incluso que asumir que la materia oscura es constante y que la energía oscura depende del tiempo, ¿vale? Entonces es una cosa que es bastante interesante. O sea, que por lo que vemos, en el caso de que sea así, el modelo que planteáis ajustaría bastante al universo tal y como vamos descubriendo que funciona. Sin embargo, también el tema este de las dimensiones me genera un poco de dudas, porque creo que el modelo vuestro lo llegáis a reducir a hasta 5 dimensiones. Claro, ¿cómo se hace la traslación a uno como el nuestro, en el que estamos? Sí, esa es muy buena pregunta. Lo que nosotros hemos hecho es completamente cierto. Lo que nosotros hemos hecho, yo estoy hablando de dimensiones extra en teoría de cuerdas. Y te estaba diciendo, las dimensiones extra son muy pequeñitas. En mi paper con Bruno, para simplificarnos la vida y para poder hacer las cuentas, no por otra razón, es un vacío que tiene energía oscura positiva y que depende del tiempo, pero que tiene 5 dimensiones grandes. Nuestro universo tiene 4. Entonces, el vacío que hemos construido Bruno y yo no puede ser nuestro universo. Vamos, ni para atrás. Tiene el número de dimensiones incorrecto. Pero el que tenga la energía de vacío positiva es una característica que es muy positiva para cuadrar con experimentos, y lo que estamos trabajando ahora es en hacer versiones de ese mismo universo que tengan 4 dimensiones. Entonces, lo que tiene pinta ahora mismo, por las cuentas que estamos haciendo y tal, es que la diferencia entre el de 5 y el de 4 dimensiones, el de 5 dimensiones que hicimos y uno de 4 como nuestro universo, es sencillamente una diferencia, digamos, técnica. Las cuentas son más fáciles para el de 5 que para el de 4, por eso hicimos primero el de 5, porque uno primero hace siempre el caso más sencillo. Uh-huh. Pero sin duda alguna hay que extender esos resultados para construir vacíos con energía de vacío positiva en 4 dimensiones, y eso es lo que estamos trabajando. Bueno, y por verlo de otro punto de vista, Miguel, si dierais con ello y efectivamente os sale y sois capaces de reproducir vuestro modelo en 4 dimensiones, y si DESI tiene razón, imagínate en el mejor de los casos, ¿estaríais dando lugar a una teoría que te permite, digamos, unificar la cuántica y la relatividad en un mismo modelo? O sea, ¿quedaría cerradito y compactado todo lo que sabemos como una única teoría fundamental de todo? Bueno, son dos preguntas diferentes. Esto que estás diciendo de unificar relatividad con gravedad cuántica, eso ya se ha hecho. Eso ya lo hace la teoría de cuerdas como un modelo matemático. La pregunta, que creo que es realmente la pregunta que quieres hacer, es si nos sale el vacío de DESI y tal y no sé qué, realmente podemos decir que hemos encontrado el vacío de teoría de cuerdas que describe el universo. Es exactamente este. Ahí, sí. Bueno, pues con lo que estamos haciendo, no. porque lo que te estaríamos mostrando, digamos, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer? Voy a decir lo primero que me gustaría hacer y lo que podemos hacer después. Lo que a mí me gustaría hacer es levantarme mañana, encontrar el vacío concreto y ya pues con eso calcularía pues directamente no solo la aceleración del universo, calcularía también la constante cosmológica, la masa del electrón, la masa y todo. Porque en principio, si no tuviese la solución concreta de teoría de cuerdas de nuestro universo, podría calcular todas esas propiedades.
pero yo no sé ahora mismo cuál es el vacío de nuestro universo. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Lo que estamos intentando hacer es decir, bueno, mira, no sabemos ahora mismo encontrar el vacío que describe nuestro universo. Eso es muy complicado y no lo vamos a hacer ni hoy ni mañana. Pero vamos a intentar ver si existen vacíos en los que esta propiedad, por ejemplo, la energía oscura, es positiva y depende del tiempo, y vamos a intentar estudiar no uno de estos vacíos, porque Bruno y yo hemos construido uno, pero ahora te digo que estamos construyendo ahora otro en 4 dimensiones y probablemente hay bastantes más. Entonces lo que vamos a hacer es intentar coger toda esta clase de vacíos que tienen estas propiedades y vamos a intentar preguntarnos, vale, ¿qué propiedades son genéricas, son universales? No te fijes en que si la masa del electrón aquí es tal o si es cual. Fíjate en qué cosas son generales. Y esas cosas que son generales las puedes utilizar para hacer predicciones sobre nuestro propio universo, porque nuestro propio universo también es de esta clase de vacíos, tiene energía de vacío positiva, que depende del tiempo. Entonces, intentando ver una clase amplia de modelos, ver qué propiedades tienes, puedes intentar extrapolar propiedades para que aplicarían a nuestro propio universo para dar lugar a una predicción. Un ejemplo es lo que te estaba diciendo de las dimensiones extra. Te he dicho, en todos los vacíos de teoría de cuerdas que hemos visto hasta ahora, incluso con energía de vacío positiva, el tamaño de las dimensiones extra depende del tiempo, digamos, va cambiando en el tiempo. Bueno, pues parece bastante razonable extrapolar esos vacíos que vaya a ocurrir lo mismo en nuestro universo. Y si es así, ¿qué clase de señales experimentales tiene eso? Bueno, pues una forma en la que eso se vería es que hay ciertos acoplos que dependen del tiempo entre materia oscura y energía oscura. Que es una cosa pues que se está buscando experimental. Y de esa manera tú puedes utilizar teoría de cuerdas para hacer predicciones sobre nuestro universo, incluso si no tienes el vacío concreto de nuestro universo. Obviamente no son tan precisas, pero lo que queremos hacer es cualquier predicción. Sí, de alguna forma ya estamos viendo que quizá comenzando la entrevista, o incluso muchas veces yo tenía esa visión que teoría de cuerdas era algo como muy teórico y muy, disculpa, pero casi como de frikis de las matemáticas, de esto nos va a caber aquí, pero no, realmente lo que estáis dando es que estamos restringiendo y de aquí salen ideas para buscar y para acotar y para explicar desde ya, en el momento en el que vamos haciendo, digamos, esta restricción de posibilidades, ¿no? Claro. O sea, teoría de cuerdas es un campo muy amplio y hay mucha gente, yo conozco gente que entraría dentro de tu descripción de friki de las matemáticas 100%, porque también, por ejemplo, hay gente que se ocupa de intentar entender el formalismo de teoría de cuerdas y tal y no sé qué. Pero 100%, que lo primero de todo y ante todo, teoría de cuerdas es una propuesta de una teoría física, que si la hemos hecho es para que explique nuestro universo. Y estamos intentando determinar si es así o si no, ¿vale? Porque otra cosa que, por ejemplo, podría pasar es que de esta clase de ideas surgiese una probabilidad que se verifica que es que no. Bueno, pues entonces pues ya está, pues entonces sabemos la teoría de cuerdas no es y hacemos otra cosa. Pero es una teoría, es una propuesta que aún no ha sido verificada experimentalmente, una propuesta teórica para explicar nuestro universo, primero y ante todo. Y siendo esto así y con lo que ya se sabe, porque claro, estamos hablando de algo que describe, ¿no?, un poco el universo, pero ¿cuál es el sentido físico? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué implica que haya una energía positiva de vacío que depende del tiempo? ¿Qué nos está diciendo? Hay muchas situaciones en la vida en las que uno está en situaciones en las que su energía, digamos, depende del tiempo. Por ejemplo, si uno se va a andar al monte y va bajando del monte, ¿no? Mientras va bajando del monte, tu energía es positiva porque estás por encima del suelo y va disminuyendo según decaes. Entonces, lo que nos está diciendo, en cierto sentido, que tenga la energía positiva y sobre todo dependiente del tiempo, es que la fase actual del universo en la que nos encontramos es como un periodo de transición. No sabemos qué había exactamente al principio. Bueno, sabemos que estaba el Big Bang, que estaba todo muy caliente, todo muy no sé qué, pero no sabemos qué había detrás de eso. Y tampoco está muy claro qué hay al final. En los modelos de teoría de cuerdas, y los modelos de teoría de cuerdas son correctos, pues el final del universo es que estas dimensiones extras se van haciendo cada vez más y más y más y más grandes y llega un momento en el que pues nuestro universo, que parece que tiene 4 dimensiones, pues parece más bien que tiene 5 o 10 o las que sean, ¿vale? Pero es difícil ser específico más allá de eso. Entonces lo que nos está diciendo el que depende del tiempo en energía de vacío es que estamos en una fase transitoria, no estamos ni en el valle ni en la cima del monte. Desde luego es un tema fascinante, de una complejidad tremenda, pero claro, también a cambio, ni más ni menos que estáis buscando una descripción completa del universo con todo detalle. Así que merece la pena el trabajo, la espera y el esfuerzo también intelectual para intentar seguiros un poquito, porque verdaderamente es fascinante. Estaremos muy pendientes de cómo va avanzando todo y de esa forma, bueno, pues
retomamos esta conversación. De todas formas, Miguel, desde aquí ya nuestra enhorabuena por lo que habéis logrado, porque realmente es un paper que ha tenido un impacto mundial importante. Y nada, desearos mucha suerte y repetir conversación lo antes posible. Si tienen que ser 5 años, pero bueno, si es antes también nos parece mejor. adecuado. Claro que sí. Miguel, muchísimas gracias. Recordamos que es investigador del Instituto de Física Teórica de Madrid. Enhorabuena y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es